Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo que muchos de vosotros amantes de los periquitos me habéis pedido. Como habéis leído en el título del vídeo, vamos a ver una recopilación de 100 trucos para criar periquitos. Sin más, empezamos. Antes de comenzar a criar con los periquitos, es importante que sepas si tus dos periquitos se gustan y se quieren, por lo que deberás observarlos frecuentemente y si ves que se dan el pico, se dan de comer el uno al otro, se limpian o se hacen cosquillas y pasan mucho tiempo juntos, quiere decir que la pareja está emparejada y que se llevan bien. Además, si la hembra se agacha y adopta la posición de V, con la cabeza hacia atrás y las alas un poco abiertas, significa que quiere criar y que está esperando el apareamiento. El segundo truco o consejo es colocar la jaula de cría a una altura adecuada y en un lugar tranquilo en el que los periquitos se sientan cómodos y seguros. Lo más aconsejable es colocar la jaula a la altura más o menos de nuestro pecho, nuestros ojos, en un lugar del aviario en el que haya suficientes horas de luz, que sea poco transitado y en el que no haya ruidos fuertes u otros animales que pudieran asustar a los periquitos. Evidentemente, para evitar que se produzcan determinados problemas durante la cría, como por ejemplo que la hembra abandone la incubación o que los periquitos dejen de alimentar a sus crías y abandonen el nido, hay que evitar mover la jaula de un lugar a otro durante la cría. Si tu pareja de periquitos es primeriza, es decir, si no ha criado nunca antes, un truco es colocar varios tipos de nidos para que la pareja de periquitos elija el nido que más le guste y que más confianza y seguridad le aporta. Y una vez que ya sepamos qué tipo de nido le gusta a nuestra pareja, pues en las siguientes crías simplemente le colocaremos ese tipo de nido. De esta forma nos vamos a asegurar de que no van a rechazar el nido, de que no van a poner huevos en el comedero o en el fondo de la jaula, etc. Un truco que no todo el mundo conoce a la hora de criar periquitos es alojar al macho en la jaula de cría unos días antes de juntarlo con la hembra, es decir, primero metemos al macho en la jaula de cría y lo dejamos así unos días para posteriormente introducir a la hembra. De esta manera vamos a evitar peleas y vamos a hacer que la unión de la pareja se haga mucho mejor, ya que en la naturaleza el macho es el que canta para atraer a una hembra y con este truco tan sencillo estaremos imitando su comportamiento a la hora de criar en su hábitat natural. Uno de los trucos para reproducir periquitos, y que lo diferencia de otras especies como por ejemplo los canarios, es que es aconsejable dejar a los periquitos que nacen primero, que por lo general son periquitos más grandes y de mayor tamaño, con los últimos en nacer, que son los periquitos más pequeños, ya que los padres alimentarán a todas sus crías por igual, y en el caso de que se olviden de alguno de los periquitos más pequeños, pues no habrá ningún tipo de problema, porque por lo general, los hermanos mayores también cuidarán y darán de comer a sus hermanos pequeños. Un truco que utilizan muchos criadores de periquitos para evitar que haya peleas entre el macho y la hembra o que haya huevos claros debido a que no se hacen caso el uno al otro es utilizar el emparejamiento natural, es decir, dejar que sean los propios periquitos los que elijan a su pareja. Si aumentamos la cantidad y variedad de alimento en épocas previas a la cría, vamos a conseguir que los periquitos entren en celo de manera natural y tengan muchas más ganas de iniciarse en la reproducción. Puesto que los periquitos en la naturaleza, durante la época de cría, tienen a su alcance una mayor cantidad y variedad de alimento, con la que se van a asegurar de que van a poder ofrecerle a sus pichones la comida que necesitan para que estos crezcan sanos y fuertes y no tengan ningún tipo de carencia nutricional. Para reducir la probabilidad de que se produzcan muertes embrionarias y de pichones durante la cría, es importante realizar una correcta desparasitación de los periquitos en meses próximos a la cría, tanto de forma interna como externa, para eliminar cualquier tipo de parásito que pueda provocar la aparición de enfermedades. Es muy importante que siempre antes de iniciar el periodo de cría, realicemos una limpieza en profundidad de todas las instalaciones del aviario, tanto de jaulas, comederos, posaderos, como de paredes y del suelo, para asegurarnos de esta manera de que no hay ningún tipo de bacteria o de parásito que pueda causar algún problema durante la cría. En el caso de que los reproductores hayan fallecido, se hayan escapado por error e incluso a la hora de independizar y separar a los pollitos de sus padres, es aconsejable pasar a las crías que hayan saltado del nido y que por lo tanto tengan ya el plumaje completo a una jaula amplia en la cual haya periquitos adultos.
De esta manera, estos podrán enseñar a comer a los nuevos periquitos e incluso en algunas ocasiones habrá periquitos adultos que le darán de comer a aquellos periquitos que lo necesiten. ¿Alguna vez te ha pasado que has anillado a un periquito y los padres le han quitado la anilla? Pues un truco muy fácil para que esto no ocurra es colocar un trozo de esparadrapo alrededor de la anilla para camuflarla. Muchos me preguntáis, ¿cuándo es la época ideal para criar con los periquitos? Y siempre os contesto a todos por igual, y es que ellos mismos nos dicen cuándo los tenemos que poner a criar, por lo que solamente tendremos que observar su comportamiento y cuando veamos que los periquitos pasan la mayor parte del tiempo juntos, acariciándose, haciéndose cosquillas el uno al otro, dándose el pico o buscando un lugar para hacer sonido, entonces será el momento ideal para comenzar la cría. Un truco para evitar problemas en nuestro aviario es realizar un periodo de cuarentena a los nuevos periquitos que incorporemos, ya que de esta forma nos vamos a asegurar de que los nuevos integrantes están completamente sanos y de que no poseen ningún tipo de enfermedad que puedan contagiar a los ejemplares de nuestro aviario o que pueda ser un posible foco de parásitos. El cambio de nido durante la cría es otro truco a tener en cuenta para evitar la aparición de parásitos y bacterias, y para evitar que los pichones o que los periquitos reproductores se puedan ensuciar el plumaje a consecuencia de la suciedad que se va acumulando en el nido. Por ello, es recomendable que a mitad de la cría cambiemos el nido por otro con las mismas características que colocaremos en el mismo lugar que el anterior. Cuando vayamos a cambiar el nido en mitad de una puesta o simplemente al comienzo de la cría, tenemos que lavarlo y desinfectarlo muy bien para eliminar posibles parásitos y bacterias que puedan afectar a los pequeños periquitos e incluso a los reproductores. Para ello, podemos sumergir los nidos unas horas en agua con algo de lejía, lo que matará cualquier tipo de bacteria, y posteriormente los lavaremos con agua y jabón y de esta manera el nido habrá quedado totalmente desinfectado y una vez seco estará listo para su uso. Otro truco en relación a los nidos es colocar una pequeña cantidad de virutas de madera en el interior del nido, puesto que estas virutas van a facilitar la higiene del nido, ya que absorberán parte de la suciedad y de las heces y además ayudarán a mantener la temperatura del nido. Un truco que a veces los criadores pasan por alto es empezar a la cría de periquitos únicamente cuando en el aviario se reúnen una serie de condiciones favorables para la cría que normalmente se dan en la época de reproducción y que incluyen la temperatura, la humedad, la estabilidad, etc. Lo más recomendable es que la temperatura se encuentre entre los 15 y 25 grados y que la humedad esté entre el 50 y el 60% aproximadamente. Para evitar que los periquitos quiten la anilla a los pichones, es aconsejable que el anillado se produzca a últimas horas de la noche, puesto que los pichones crecen muy rápido y hay una diferencia de tamaño considerable de un día para otro. De esta forma, además de camuflar la anilla, vamos a conseguir que no se les pueda caer y que los padres no se las quiten. Un truco para evitar ácaros y piojillos en el aviario, tanto en la cría como en cualquier época del año, es utilizar materiales que nos ofrezcan una fácil limpieza y desinfección, evitando materiales porosos como la madera o el cartón, ya que en este tipo de materiales es muy fácil que se alojen los parásitos externos y se reproduzcan, por lo que a la hora de criar con periquitos os recomiendo que utilicéis este tipo de nidos de plástico. Durante la cría, no todas las parejas se comportan de la misma manera, ya que siempre hay parejas que incuban o crían mejor a sus pichones, y otras que por diversas razones no incuban correctamente los huevos o no alimentan bien a sus crías, por lo que si notamos que alguna de nuestras parejas de periquitos no alimenta o no incuba correctamente a los pichones, es decir, que los periquitos reproductores pasan mucho tiempo fuera del nido, o que la hembra no se comporta como las demás cuando están incubando, lo más conveniente es pasarle los huevos a otra periquita que incube correctamente y que tenga algunos huevos cuya fecha de eclosión coincida o esté próxima entre sí. ¿Tu periquita no se entra en el nido a incubar y tienes miedo de que los huevos se estropeen? Pues una solución muy fácil y que en la mayoría de los casos es bastante efectiva es retirarle todos los posaderos que tengamos en la jaula. De esta forma, cuando la hembra no vea ningún lugar donde posarse, lo más probable es que tienda a irse al nido y seguramente por instinto comenzará a incubar los huevos. Como siempre digo, la limpieza es fundamental en un aviario si queremos mantener el aviario nuestros ejemplares en perfectas condiciones, pero es muy importante que cuando vayamos a limpiar el aviario en época de cría, intentemos no hacer movimientos bruscos que puedan estresar y asustar a los periquitos para evitar que, por ejemplo, los reproductores abandonen la nidada.
Un truco para prevenir enfermedades en la cría de periquitos consiste en administrar de manera frecuente durante todo el año junto a la pasta de cría algunas hierbas concretas, como por ejemplo el orégano o el tomillo, e incluso alimentos como el ajo, ya que son productos con propiedades antibacterianas y antifúngicas que van a contribuir a prevenir de manera natural muchas enfermedades. En algunas ocasiones puede ocurrir que los periquitos abandonen la incubación en días previos a la eclosión de los huevos, y si esto te ocurre, un truco es hacerle una pequeña señal a esos huevos con la ayuda de un rotulador y pasárselos a otra pareja que tenga huevos que eclosionen en días cercanos. Si vas a dar papilla a los pequeños periquitos, bien porque quieres hacerlos papilleros o porque ha ocurrido algún problema durante la cría y no te queda más remedio que criarlos a mano, es muy importante limpiar y desinfectar bien los instrumentos que vamos a utilizar para evitar la aparición de enfermedades producidas por bacterias y por hongos. Un truco para favorecer la aparición del celo en los periquitos son los estímulos sonoros, es decir, si nuestros periquitos escuchan a otros periquitos cantar, es probable que se encelen mucho antes. Para garantizar y mejorar la incubación de los huevos por parte de los periquitos, se recomienda revisar los huevos a los 5 o 6 días y retirar aquellos huevos claros que no hayan sido fecundados para facilitar a la hembra la incubación. Durante la temporada de cría, es conveniente no molestar continuamente a los reproductores para evitar comportamientos indeseados y especialmente tenemos que intentar no molestar a las hembras a primeras horas de la mañana, ya que normalmente es cuando ponen sus huevos. Si durante la cría notamos que algún huevo tiene restos de suciedad o de heces, es aconsejable limpiarlo con mucho cuidado con un poco de agua tibia. ¿Has ido a coger un huevo y se te ha roto un poco o te has encontrado un huevo con una pequeña grieta? Pues no te preocupes, porque si el daño que tiene el huevo es superficial y no se ha dañado la membrana interior, bastará con aplicar un poco de esmalte de uñas transparente sobre la rotura para evitar que se puedan originar bacterias que afecten al desarrollo embrionario del pichón. Un truco para evitar que los huevos se muevan en el nido y para garantizar así una correcta incubación es realizar una pequeña hendidura en la parte inferior del nido. De esta forma, los huevos se mantendrán unidos y nos vamos a asegurar de que la periquita pueda incubar todos los huevos correctamente. Si notamos que nuestra pareja de periquitos no entra en el nido, puede deberse al lugar en el que está colocado, por lo que tendremos que intentar cambiar la ubicación del nido y colocarlo en un lugar de la jaula que le transmita más comodidad, seguridad e intimidad a nuestra pareja de periquitos. De esta forma, los periquitos estarán más cómodos y se sentirán seguros durante la cría. Nunca debes colocar el nido en el suelo de la jaula o de la voladera, ya que es muy probable que los periquitos se sientan inseguros y no entren en el nido, y además estarían más expuestos a enfermedades, ya que en el fondo de la jaula es donde se alojan una mayor cantidad de bacterias, fruto de las heces, de las semillas que desechan y demás. Evidentemente, si queremos criar periquitos, tenemos que tener una pareja formada por un macho y una hembra, por lo que es muy importante saber diferenciar el sexo de los periquitos. Si no conoces el sexo de tus periquitos y quieres saber si son macho o hembra, échale un vistazo al vídeo que te dejo por aquí arriba. Durante la cría de periquitos es aconsejable utilizar diferentes tipos de comederos. Por un lado, podemos utilizar comederos exteriores, en los que alojemos las semillas o el pienso que utilicemos en su alimentación y que constituirá la base de su dieta, y por otro lado, un pastero o un comedero interior, en el que le aportemos alimentos para completar su alimentación de manera puntual, como pueden ser por ejemplo la pasta de cría o algunas frutas y verduras. Para garantizar una buena cría, debemos destinar a la reproducción únicamente aquellos periquitos que gocen de un buen estado de salud, es decir, pájaros que no estén enfermos o hayan atravesado recientemente alguna enfermedad y que estén fuertes y sanos. Un truco para que los periquitos mantengan el pico en buen estado y para evitar el crecimiento excesivo es colocarles durante todo el año un hueso de jibia en la jaula, que además de mantener el pico en buen estado, es una gran fuente natural de calcio que ayudará a la correcta formación de los huevos y al desarrollo de los pequeños periquitos. Un truco para que los pichones de periquitos aprendan a comer más rápido es colocar en el interior de la jaula un recipiente con semillas apetecibles para ellos y con algo de pasta de cría, ya que de esta forma tendrán la comida mucho más a su alcance y por imitación al ver a sus padres empezarán a curiosear y aprenderán a comer por sí solos. Para que los periquitos coman la pasta de cría sin problemas, es recomendable mezclarla con otro tipo de alimentos que les sean mucho más apetecibles,
como pueden ser por ejemplo frutas o verduras, plantas silvestres o preparados húmedos como la perla mórbida, el cuscús o el rus. En el caso de que vayas a criar con varias parejas de periquitos en una voladera, es recomendable que pongas el doble de nido que de parejas y que todos los nidos sean similares y estén situados a la misma altura. De esta forma evitaremos peleas entre las parejas por elegir un tipo de nido o una ubicación concreta. Un gran error que suelen cometer muchos criadores principiantes es mantener el nido durante todo el año los periquitos, y esto no solo puede provocar un desgaste excesivo en los reproductores, sino que además, en muchas ocasiones, los periquitos acaban viendo el nido como un juguete o un refugio, en vez de un lugar tranquilo en el que poder reproducirse y criar. Si queremos criar a mano algún periquito por necesidad, o simplemente para hacerlo papillero y conseguir que sea más dócil, es recomendable retirarlo del nido cuando tienen los primeros cañones de las plumas, ya que según diferentes estudios realizados, los padres durante los primeros días de vida de los pichones le aportan en el embuchado determinadas enzimas que refuerzan su sistema inmunológico. Durante la época de reproducción, es aconsejable realizar varias veces al día pequeños aportes de pasta de cría, semillas germinadas y demás alimentos apetecibles ricos en vitaminas y proteínas que son necesarios para que los pequeños periquitos crezcan sanos y fuertes. En determinadas ocasiones, si no utilizamos el nido correcto, podemos encontrarnos con que alguna cría muerta o aplastada dentro del nido, y esto puede deberse a que el nido no tiene la forma y el tamaño adecuados, lo que provoca que las crías de periquitos tengan menos espacio en el nido, pudiendo morir aplastadas por sus hermanos mayores e incluso por sus propios padres. De ahí que uno de los puntos más importantes a tener en cuenta a la hora de criar periquitos sea elegir el nido correcto. Evidentemente, para que los periquitos se reproduzcan, es necesario que ambos estén en celo y quieran criar, por lo que si tus periquitos no crían, puede deberse a que ambos no estén en celo, e incluso si se producen algunas peleas entre ellos, puede ser porque uno de los miembros de la pareja tiene celo y el otro no. Si esto te ocurre, debes esperar a que las condiciones sean las adecuadas y a que los periquitos vayan entrando en celo de manera natural. Para que las parejas reproductoras lleguen en buenas condiciones a la temporada de cría y tengan éxito, es aconsejable alojar durante todo el año a los periquitos en jaulas amplias en las que puedan volar y ejercitarse cómodamente para garantizar que tanto machos como hembras van a llegar fuertes y sanos a la reproducción. Si quieres criar con tus periquitos, no vale conjuntar en una jaula directamente un macho y una hembra y ponerles el nido, ya que los periquitos necesitan adaptarse perfectamente al aviario o al lugar en el que esté ubicada su jaula, a la alimentación e incluso a nosotros mismos. Un consejo que, aunque parezca una tontería, debes tener en cuenta y debes hacer siempre antes de manipular los huevos es lavarte bien las manos para eliminar posibles bacterias que pudieran afectar al huevo y que pudieran impedir el correcto desarrollo embrionario del pichón. Y el último truco o consejo para garantizar al 100% el éxito en la cría de periquitos es elegir una pareja formada por un macho y una hembra que tengan entre 1 y 4 años de edad, lo que nos va a garantizar que van a estar en plena edad reproductiva. Dale like al vídeo y compártelo con tus amigos por las redes sociales, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Si quieres saber más sobre periquitos, por aquí encontrarás la segunda parte y como siempre, te espero en el próximo vídeo.